Hola, hoy vamos a retomar la parte del ejercicio 1 que estuvimos trabajando en el video anterior, que era de la creación de intervalos de tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Vamos a ver cómo se realiza la parte de la frecuencia absoluta y la marca de clase. Recuerden que nosotros estábamos trabajando con miembros de una cooperativa de viviendas, precisamente estudiando las edades. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande. Habíamos hablado, bueno, de las clases o intervalos, ¿verdad? Límite superior y límite inferior. Al revés, perdón, límite inferior y límite superior. Yo nada más le agregué el total porque es una fila que generalmente la trabajamos en estas tablas de distribución de frecuencias, ¿ok? Entonces, recuerden que la frecuencia absoluta me cuenta cuántos datos o cuántas veces, digamos, si nos trasladamos a datos no agrupados, nos cuenta cuántas veces se repite cada dato. Si estamos hablando de datos agrupados, nos cuenta cuántas veces, en este caso, cuántos datos hay en cada uno de esos intervalos. Entonces, para eso, yo perfectamente puedo venir y fijarme cuántos datos hay entre 20 y el número que está antes de 25, ¿verdad? Porque recuerden que no se cuenta 25, sino el que está antes, 24.999, etc. Entonces voy a fijarme, ¿verdad? Si uno empieza a revisar qué número está entre 20 y 25, bueno, aquí está 23, que voy a dejar subrayado en amarillo. Aquí es, vamos a ver, déjenme chequear. Por ahí anda 27, se pasa, ¿verdad? 21, sí no funciona, por supuesto. El 30, no. El 28 tampoco se pasa, 27 tampoco. El 20 sí no funciona, por supuesto que sí. 28 no se pasa, 24 también no funciona, ¿verdad? Por aquí aparece 21 y 29 no, ni 27. Ok, en teoría tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Vamos a utilizar una función de Excel que se llama, la buscan en todo, contar.si.conjunto. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí, contar.si.conjunto, voy a darle a aceptar. Ok. ¿Qué me pide? Me pide en rango 1, me va a pedir utilice todo el conjunto de datos, ¿verdad? Yo aquí lo marco todos los datos que tenemos. Le doy guardar, ¿verdad? ¿Qué es el criterio que yo tengo que agregar? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El criterio que yo tengo que agregar es decirle, entre comillas, voy a decirle que yo ando buscando los números que sean mayores o iguales a mi límite inferior. Entonces voy a cerrar las comillas y le pongo con el signo este de i, que es en inglés, ¿verdad? Le pongo mayores o iguales a 20. ¿Ok? Ahí me lo lee, mayores o iguales a 20. Si Excel lee mayores o iguales a 20, posiblemente, bueno, elija todos los que ya marcamos en amarillo, pero también va a elegir a 27, a 59, a 38, ¿verdad? Entonces yo necesito también dejarlos restringidos, porque necesito que sean mayores a 20, mayores o iguales a 20, pero menores a 25. Entonces voy a ponerle otra vez todo mi rango de criterios, porque no necesita revisar de nuevo y decirle entre comillas, vea, quiero que usted me lea los que sean menores, nada más menores a 20. Entonces con el i en inglés, cierro comillas en inglés, menores iguales a 25, perdón. Ahí está, ¿lo ven? Entonces ya lo lee aquí, menor o igual a 25. Me dice que hay 6, ¿verdad? Y nosotros habíamos contado 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuál es el que nos hace falta. Muy probablemente nos haga falta alguno. ¿Okay? Vamos a revisar. Sí, chicos, efectivamente nos hacía falta algunos. Si ustedes lo vieron hace ratito, pues ya lo habrán marcado, pero ese era el que nos hacía falta, el 21 que está por acá. Entonces, efectivamente hay 6. ¿Verdad? Y yo puedo venir al segundo intervalo y decir, bueno, ¿cuántos
números hay de 20 a 30, perdón, de 25 a 30. Lo que pasa es que contarlos a mano a veces es un poco complicado. Entonces yo lo que les sugiero es utilicen nuevamente la función. Ya para este momento las tenemos en usada recientemente, la función contar punto sí, punto conjunto. Entonces yo le voy a decir, analíceme todo el rango de datos, ¿verdad?, que tengo en este momento. Y nuevamente, entre comillas, te digo los que sean mayores o iguales, cierro comillas, y el símbolo i en inglés a mi límite inferior. En este caso el límite inferior de mi intervalo es 25. Y yo lo voy a agarrar de acá para que ahorita podamos arrastrar la fórmula. ¿Ok? Nuevamente agrego el conjunto de datos para que Excel pueda leer nuestro segundo criterio, porque nuestro segundo criterio es los números que sean menores, cierro comillas, le pongo el inglés, perdón, y marco mi límite superior, que en este caso es 30. ¿Okay? ¿Lo ven? Y ya lee que sean menores iguales a 30. Si yo quiero restaurar mi fórmula a todas estas celdas de los rangos de datos, tengo que ponerle signo de dólar al inicio y al final de la letra, de tanto de A como de I. ¿Verdad? Porque si yo arrastro la fórmula, Excel va a ir leyendo todos los límites de los intervalos, pero no necesito que mueva el conjunto de datos porque es ese que tengo ahí. ¿Ok? Entonces yo le doy a aceptar y ya Excel contó que es 9. Voy a bajar un momentito. Si yo lo arrastro, ¿verdad? Vean que empieza a aparecer todo el conjunto de datos. ¿Ok? Todo el conjunto de datos con 5. Vean que ya aquí pone que sean mayores o iguales a la celda B20. En la celda B20 lo que hay es 30. ¿No ven? Y en la celda C20, ¿verdad?, para el límite superior está 35. Entonces así sucesivamente va a ir leyendo Excel la cantidad de números. Ok, chicos, esta fila del total, ¿verdad?, no sirve para contar cuántas edades hay, ¿verdad? Que recuerden que frecuencia absoluta es eso, ir contando para cada intervalo cuántos datos hay, y en total va a ser todos los datos que trabajamos desde un inicio. Entonces yo le voy a, para que revisemos, entonces voy a poner acá, esto es opcional, simplemente yo no he contado cuántos datos hay, entonces yo quiero ir aquí a contar, ¿verdad? Ustedes en todo buscan la función que se llama contar. Contar nada más lo que va a ir haciendo es contando uno por uno a ver cuántos datos hay. Vean que en total hay 81 datos. 81 datos. Si quieren trabajar con el n igual, que recuerden que en estadística n es la cantidad de datos. Creo que si todo está bien, ¿verdad?, Excel nos va a contar los 81. Entonces voy a con autosuma. Necesito que Excel los cuente. Ah, bueno, genial. Ya con todos los 81. Chicos, ajá. En el caso, bueno, creo que este ejercicio no se ve afectado por eso, pero aquí es importante que nuestro último intervalo siempre cierre, ¿verdad?, el intervalo, porque en teoría de ahí ya estaríamos terminando para no dejarlo abierto. Me refiero a lo siguiente, ¿ok? Si nosotros empezamos en 20, en algún punto tenemos de terminar. Entonces, este último intervalo generalmente se deja cerrado, ¿verdad? Este paréntesis cerrado para decir ese es el fin, ¿verdad? Si ya uno lo deja abierto y posiblemente hay más cosas, muchas veces lo que se pone es, perdón, ahí no tienen que insertar la fila. Lo que se pone es 70 o más, ¿verdad? En dado caso que no cerremos por acá el intervalo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros no tenemos 70 o más, entonces no lo ponemos, por eso cerramos el intervalo. Les digo por si lo ven en el libro, que yo creo que en algún lugar viene. Ok, chicos, súper bien con la frecuencia absoluta porque llegamos al total. Quiero cerrar un poquito con lo de la marca de clase. Chicos,
La marca de clase tiene esta fórmula, perdón. Antes de irnos a la fórmula, yo la voy a ir escribiendo, pero voy a ir contándoles qué significa, chicos. La marca de clase significa el centro del intervalo, ¿ok? Porque es que uno busca el centro del intervalo si al final ya sabemos los datos con los que vamos a trabajar, ¿ok? Muchas veces estas tablas no traen estos datos que yo les presenté aquí, ¿verdad? Como los datos no agrupados. Muchas veces lo que viene es solamente la tabla, entonces para el cálculo de promedios, de medias, de modas, etcétera, necesitamos de tener algún representante, porque entonces a quién utilizaríamos, ¿verdad? Porque frecuencia absoluta lo que me dice nada más, en ese intervalo hay 6 datos. Marca de clase me va a representar esa marca de clase. Entonces, lo que les iba a contar es que la fórmula, voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande, es la siguiente. Yo necesito buscar cuánto mide el intervalo, ¿verdad? Encontrar la mitad de esa medida y sumárselo al límite inferior. Es decir, límite inferior más, abro una fracción, límite superior menos límite inferior sobre 2. ¿Okay? Chicos, vean una cosa. Si yo lo que hago es el límite superior menos el límite inferior, me va a dar, perdón, es que esto estaba con los porcentajes. Lo que me va a dar es la medida de cuánto mide ese intervalo, que es lo que se llama la amplitud. Entonces, a 20, a 25, a 30, no sé qué, tengo que sumar la mitad de lo que mide el intervalo para encontrar el centro. Entonces voy a hacer eso. Voy a poner, marco mi límite inferior. Le sumo, abro la fracción, voy a abrir un paréntesis para escribir el numerador, que es el límite superior menos el límite inferior, cierro paréntesis y lo divido entre 2. Si todo está bien, esto tiene que dar 22.5. ¿Por qué? Porque la mitad de 5 es 2.5. Y si yo a 20 le sumo 2.5 es 22.5. Si ustedes van entendiendo la fórmula, de una vez pueden arrastrarlo. Es decir, tomar el límite inferior, sumarle, abro paréntesis para el numerador, límite superior menos límite inferior, cierro y lo divido entre 2. ¿Okay? Y arrastro. Pues vean que ya ahí me queda resuelto todas estas marcas de clase. No tengo que sumar nada, ¿verdad? Porque esto no acumula nada. Me refiero a que la marca de clase es nada más el centro de cada intervalo, ¿verdad? Mientras que la frecuencia absoluta sí se sumaba porque queríamos ver en total cuántos datos teníamos, ¿verdad? Y aquí no. Chicos, eso sería lo de los intervalos, ¿verdad? Con esto ya pueden ir a hacer la parte que les hace falta de la práctica. Y luego nos estamos comunicando para ver cómo les fue con eso. Chicos.